Dice Mateo capítulo 6, versículo 12. Mateo capítulo 6, versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Estas son palabras muy interesantes y casi que preocupantes, porque podríamos nosotros hacernos esta pregunta inmediata. ¿Usted vive conforme a esta declaración? O sea, usted puede venir en oración al Señor y decirle: Señor, perdóname de la misma forma que yo he perdonado a aquellos que tienen una deuda contra mí. A veces nosotros somos muy fáciles de poder venir y exigirle al Señor algún perdón o pedirle que el Señor nos perdona a nosotros cuando estamos completamente enemistados con otros, ¿cierto? Y esto nos muestra, digámoslo, varias cosas interesantes en esta oración. Y la primera que quiero comentarles es que el perdón debe ser una muestra clara, evidente de la gracia que ya se nos ha manifestado a nosotros. ¿Por qué el creyente debería perdonar? El creyente debería perdonar porque el creyente ya ha experimentado una gracia y una misericordia inigualable, incomparable, en el que también ya se le perdona una deuda incomparable, inigualable. Por ende, el creyente debería también reaccionar para con su hermano y perdonar las deudas con su hermano o con sus hermanos, dependiendo de quién sea. Ustedes han escuchado un pasaje o han leído un pasaje en la Biblia en el cual alguna vez hicimos una predicación al respecto, pero está en Mateo capítulo 18, versículo 23 al versículo 35. Mateo 18, 23 al 35 relata la historia y lo voy a parafrasear de manera rápida, concreta. Menciona el Señor una parábola en el que se les dice que había un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Llamó a uno y le debía le debía una cantidad de dinero incalculable. Nosotros eso lo convertimos al peso colombiano de ese entonces y más o menos creo que decíamos que era 1.4 billones de pesos lo que este hombre le debía según el dinero que se registra allí en la Biblia. 1.4 billones de pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que es una cifra casi que impagable, imposible de pagar. Pero este hombre le clamó misericordia al rey y le dijo que le permitiera pagarle, pero el rey le perdonó toda la deuda, completamente toda la deuda el rey le perdonó. Así que este hombre sale allí del palacio completamente sorprendido, pero se encuentra con un consiervo, con un hermano que le debía una deuda que era pagable, más o menos a pesos colombianos, creo que eran como 3 millones de pesos nada más. Esa deuda se podía pagar en unos cuantos meses, un par de meses se podría pagar, pero su consiervo le pide misericordia tal como él lo había hecho con el rey, pero este hombre muy perverso dijo: no, te voy a llevar a la cárcel para que me pagues hasta el último peso. El rey, al enterarse de esto, vuelve y lo llama y le dice: ojo, bajo lo obvio, ¿no debiste tú perdonarlo de la misma manera que yo te perdoné? Porque recuerde que esta parábola estaba ligada a lo que Pedro había preguntado. Maestro, ¿cuántas veces debemos perdonar? Hasta 7 veces, porque para los judíos era máximo perdonar 3 veces, pero él dice hasta 7 veces, queriendo ser muy generoso Pedro y muy misericordioso. El Señor le dice: no, Pedro, hasta 70 veces 7. En otras palabras, cuando los discípulos vienen le dicen: ¿quién podría hacer esto? O sea, ¿cómo puede alguien llegar a perdonar 70 veces 7? El Señor les da esta parábola. ¿Y en qué sentido se las da? Se las da diciéndoles de esta manera: si ustedes han recibido una gracia inmerecida, han sido perdonados sus pecados, no deben ustedes responder de la misma forma que el Señor obró para con ustedes. ¿Sabe cuál es el grave problema del creyente a la hora de perdonar? Es que no ha entendido cuánto se le perdonó. Nunca ha podido comprender que la deuda que teníamos delante de Dios era una deuda impagable. Mire, iglesia, nunca la deuda de un hermano se va a poder comparar a la deuda que nosotros podríamos tener delante del Señor. Jonathan Edwards en un sermón decía esto: la justicia de Dios y la condenación de los pecadores, dijo, que cada pecado es más o menos atroz dependiendo del honor y la majestad de aquel a quien hemos ofendido.
puesto que Dios posee honor infinito, majestad infinita y santidad infinita, el más leve pecado tiene consecuencias infinitas. Los pecados aparentemente triviales son nada menos que una traición cósmica. Entonces, sabiendo y entendiendo que tenemos un Dios infinito, la gravedad de su pecado contra él es que tiene unas consecuencias infinitas. Con su hermano las consecuencias serán limitadas. O sea, usted nunca puede comparar la deuda que tiene un hermano con usted a la deuda que usted ha tenido con Dios. Si se nos perdonó todo esto, ¿cuánto no deberíamos nosotros perdonar a aquellos que han fallado contra nosotros? La manifestación de la gracia para con sus hermanos se va a evidenciar en la misma medida que usted tenga claridad de cuánta misericordia se le tuvo para con usted. Así que cuando usted venga a oración, sepa que usted pueda decir este tipo de oración: Señor, porque hemos perdonado a aquellos que han fallado también con nosotros. Ahora, cuando usted haga esta oración, no venga a reclamarle perdón a Dios, ¿cierto? En el sentido de que como que, bueno, yo lo hice, entonces me merezco mi perdón, Señor. No. Ni aún así, la Biblia dice en Lucas 7:10, así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan: somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. El Señor ya nos pide que evidentemente lo hagamos. Y si lo hacemos, nada más hemos hecho lo que se nos pidió, pero no, eso no nos da mérito para venir a exigirle que entonces el Señor venga a perdonarnos a nosotros. Si acaso lo único que podríamos decirle al Señor, por lo menos que el castigo no esté. Pero evidentemente necesitamos manifestar esa gracia del Señor. Necesitamos cada vez más que cuando vengamos en oración sepamos decir: Señor, nosotros hemos perdonado, te pedimos que nos perdone. El creyente, iglesia, que tiene una plena conciencia de cuánto se le perdonó, ese creyente va a perdonar. Pero cuando el creyente tiene una poca conciencia, una poca claridad de cuánto se le ha perdonado, entonces va a terminar exigiéndole a otros que también le paguen la misma deuda, a exigir a otros. Así que Dios nos ayude a que nuestra oración privada con el Señor esté muy ligado a cómo nos enseñó. Amen al Señor, pero también amen a su prójimo. La relación es tanto vertical como horizontal, ¿ok? Así que espero, iglesia, que esto haya sido de bendición. Recuerde dejar su like, su comentario, compartir esta enseñanza a otros.